A mediados de la década de 2010, es difícil recordar el año exacto para ser honesto. Yo era un zoólogo que trabajaba como consultor y especialista de campo para la ONU. Fue un gran trabajo para alguien como yo, que disfruta escribiendo documentos detallados, esfuerzos conservacionistas y trabajando de cerca con la vida silvestre. Mi campo de especialización es la herpetología, que es el estudio de los anfibios y reptiles. Los herpetólogos son de los más importantes cuando se trata de consultas sobre ecología e impactos ambientales de los cambios climáticos, ya que los anfibios y reptiles suelen ser los primeros en mostrar signos del impacto ambiental, adaptándose de diversas maneras para adaptarse a su nuevo entorno o muriendo rápidamente. Ahora bien, como sabrá la mayoría de la gente del mundo, los reptiles suelen encontrarse en climas más cálidos. Los climas áridos, tropicales o templados son los más adecuados para ellos. Los anfibios prefieren climas más húmedos y cálidos, por lo que, aunque es posible que no encuentres muchos anfibios en un desierto, donde sí podrías encontrar serpientes y lagartos, en general, encontrarás un considerable solapamiento en los entornos en los que prosperan los lagartos y los anfibios. La razón por la que te estoy contando todos estos detalles, por lo demás inocuos, sobre herpetología, es por la extraña misión de campo a la que me enviaron, a la Antártida. Como seguro que ya te habrás dado cuenta, la Antártida dista mucho de ser el entorno ideal para realizar estudios ecológicos para un herpetólogo, y no se conoce ninguna especie de reptil o anfibio que viva en esa roca de hielo. Entonces, ¿por qué me enviaban a mí? Buscando respuestas a esta pregunta persistente, me acerqué al jefe de biología que trabaja para la ONU, Bill. Era un caballero mayor, cabello corto y blanco, con una línea de cabello que comenzaba a parecerse a la letra M. Sus rasgos faciales eran duros y arrugados por el estrés y la edad, pero de alguna manera no restaban valor a la conducta amable y paternal que tenía. Vestía algo entre informal de negocios y de padre playero. Su atuendo exacto se me escapa. Por lo que recuerdo, la conversación fue más o menos así. Disculpe, señor, tengo un par de preguntas sobre... ¿Sí? ¿Sobre su última misión en la Antártida? Por supuesto, ya conocía mi misión. Era el jefe del departamento. Tenía que conocer las órdenes y darles el visto bueno. Sí, señor. Estoy un poco confuso. ¿Por qué Me cortó de nuevo. ¿Por qué un herpetólogo sería enviado a un estudio de campo en un lugar como la Antártida? Bla, bla, bla. Sí, hijo, sé las preguntas que tienes para mí, y sabía que no te quedarías callado. Su despreocupación me molestaba, y su negativa a dejarme terminar mis propias frases me hervía la sangre. Pero no se equivocaba, sabía exactamente la pregunta que tenía para él. Ven conmigo, hijo. Las respuestas a todas tus preguntas actuales están abajo, en los subniveles de administración. ¿Los subniveles de administración? ¿Está bien que baje ahí? Pues sí, ya he rellenado el papeleo necesario para que puedas acompañarme hasta allí, e incluso tengo tu placa temporal conmigo. Me entregó una placa de plástico sellada al vacío, con un lazo en la parte superior para facilitar el enganche de la etiqueta metálica. Me la coloqué en el bolsillo de la camisa y me dio una palmada en el hombro. Ya está, muchacho. Ahora sí, sígueme. Me condujo a un ascensor que había en un largo pasillo. Recuerdo que pensé, ¿qué puede ser tan importante como para mantenerlo oculto en los subniveles de administración y permitir que un especialista de campo acceda a los subniveles para verlo? Pensé que no tenía sentido darle vueltas y me reprendí por preocuparme por un tema para el que estaba a pocos minutos de tener respuesta. El ascensor zumbaba mientras bajaba desde la tercera planta, donde comenzamos a descender, pasando por la segunda, la primera y el sótano, hasta llegar a los subniveles. Apenas había conversación entre Bill y yo. ¿Se había dado cuenta de que estaba nervioso y permaneció callado para mi beneficio? ¿O estaba tan nervioso como yo? Las facciones endurecidas del hombre mayor me resultaron algo ilegibles, mientras nuestro descenso hacia la oscuridad continuaba sin cesar y el silencio no se rompía. El ascensor finalmente sonó cuando nos detuvimos. Un suspiro de alivio apenas audible escapó de mis labios. La señal analógica del ascensor indicaba subnivel 12. ¿Qué hay en este nivel, señor? Lo sabrás en un momento.
No, no me refería a lo que sea que me trajiste a ver, me refería a... ¿Para qué es este subnivel? Bill me miró durante un momento antes de encogerse de hombros. Bueno, lo vas a ver en solo un momento, chiquillo. Terminó con una risa. No hay ningún problema en decírtelo. La puerta del ascensor se abrió, revelando un largo y prístino pasillo blanco con brillantes luces blancas, iluminando toda la longitud. Este es el laboratorio donde guardamos especímenes clasificados de alto secreto para investigación y desarrollo. Me temo que no puedo dejarle entrar más que para ver el espécimen relacionado con su expedición, pero es muy probable que, cuando vuelva a casa, le espere un gran ascenso, así que puede que no tengas que preguntarte por ellos durante mucho tiempo. Me agarró suavemente el brazo con sus manos ásperas y me dio un apretón tranquilizador antes de empezar a caminar a paso ligero por el pasillo, esperando que le siguiera. Y así lo hice. Me guió por una serie de pasillos y cruces en T, sabiendo exactamente a dónde iba y dónde estaba en todo momento. Me asombraba que conociera tan bien estos túneles, pero para un hombre con su experiencia en este complejo, tenía sentido. Llegamos relativamente rápido a una puerta marcada como UKX-101, tejido reptiliano desconocido. Parecía ser una de las únicas puertas etiquetadas en el exterior. No estaba seguro de la rima o la razón. No me quedé pensando mucho tiempo, ya que la puerta se desbloqueó, se abrió de golpe y me introdujeron en el interior. Dentro había un gran contenedor refrigerado por algún mecanismo, una taquilla y una mesa de exploración, junto con herramientas y bisturíes. Una vez abierto el contenedor, pude ver una gran bolsa de plástico sellada al vacío. Las esquinas de la bolsa estaban marcadas con cinta roja, y en el centro de la bolsa había una especie de símbolo de peligro, un símbolo que no reconocí. ¿Para qué es el símbolo?, pregunté. Bueno, contestó Bill en un tono algo preocupado. Es el símbolo que utilizamos para espécimen no identificado, peligro biológico potencial. Sea lo que sea, no coincide con ninguna especie conocida de ningún animal existente en la actualidad. Esto significa que, o bien es antiguo y podría contener virus y bacterias para los que nuestro mundo moderno no está preparado, o bien podría infligir otros peligros al personal cercano. No sabemos realmente cuál es el caso, si es que hay alguno. Asentí a Bill, poniéndome el equipo de protección personal que había en la taquilla. En conjunto, se requería una bata protectora, una mascarilla y una careta, guantes desechables y pantalones largos, gruesos y desechables que cubrieran los zapatos antes de que pudiéramos continuar. Después de ponernos nuestra armadura de riesgo biológico, como dijo Bill, abrimos la nevera una vez más y sacamos la bolsa de plástico, llevándola a la mesa de examen. La bolsa no era transparente, pero podía sentir la forma y casi la textura del objeto que contenía. Sin duda era rugoso y lleno de bultos. No eran escamas, pero sí algo parecido. Una vez en la mesa de exploración, abrimos la bolsa y sacamos su contenido. Sacamos un apéndice enorme, de forma extraña y con garras, de la longitud del antebrazo de un varón humano medio. Empecé a examinarlo, enumerando en voz alta las cualidades que me parecían dignas de mención. Parece estar cubierto de algo parecido a escamas, sin duda una especie de armadura dérmica o epidérmica. La garra mide cerca de 8 pulgadas de largo. Necesitaría un fragmento para realizar un análisis, pero no parece estar hecha de queratina. Extraño. Empecé a darle la vuelta e inspeccionar el lado opuesto. Era muy parecido al reverso, pero... Oh, eso es interesante. Parece haber un pequeño hueco que termina en algún lugar dentro de la garra en la punta, casi como una aguja o colmillo de gran tamaño. Pero definitivamente no lo es. Este apéndice parece ser un brazo o una pierna de algún tipo. El apéndice se había descongelado un poco, y me di cuenta de que la parte de la extremidad situada a unos 10 centímetros de donde empezaba la garra parecía inclinarse ligeramente hacia adelante. La moví para confirmar mis sospechas. Se movía libremente hacia adelante y hacia atrás. Esto de aquí parece ser una especie de tobillo o muñeca, un punto de giro para el apéndice. Cogí el bisturí para empezar la disección, pero Bill me agarró la mano con firmeza, pero sin amenazarme. Gracias, hijo, pero ese no es tu trabajo. Tenemos chicos para centrarnos en esto. Tu trabajo es la expedición. Asentí con la cabeza, acatando las órdenes del anciano. Empaquetamos el miembro,
Lo guardamos de nuevo en la nevera y salimos de la sala. Una vez fuera, nos quitamos el EPI y lo tiramos a un contenedor de residuos biológicos. ¿Y qué tiene que ver esto con mi expedición a la Antártida, señor? Bueno, empezó. Este espécimen fue recuperado de un equipo de excavación en el permafrost antártico. El equipo que lo recuperó no estaba seguro de lo que era, pero pensó que parecía reptil o cocodrilo. Así que, esa es tu misión. Usted y un equipo de geólogos, excavadores y zoólogos serán enviados a la Antártida, al lugar donde se descubrió esta especie desconocida. Su trabajo consiste en encontrar miembros vivos o muertos de la misma especie, documentarlos y evaluarlos. Si encontráis más restos, especialmente intactos, también se espera que los traigáis aquí para estudiarlos más a fondo. Los preparativos para el viaje se realizaron sin problemas. Se aseguraron varias semanas de suministros de alimentos tanto para nuestro equipo como para los excavadores que se encontraban en el lugar. Además, se adquirieron motos de nieve y ropa de invierno. Seguro que se hacen una idea. Próximo a nuestra llegada, una estructura portátil con aislamiento preinstalado sería nuestro transporte en helicóptero cerca del sitio, la cual serviría como alojamiento durante toda la expedición o en caso de alguna emergencia. Los numerosos vuelos desde la sede de la ONU fueron largos y aburridos. No llegué a la Antártida hasta 2 o 3 días después de nuestra salida inicial. Hacía un frío glacial, el viento azotaba cada centímetro expuesto de nuestros cuerpos, e incluso a través de mi espesa barba sentía el beso del hielo y la nieve en la cara. Descargamos las motos de nieve del compartimento de carga, atamos nuestras cajas de suministros a unas camas similares a las de los esquís y nos pusimos en marcha hacia nuestro destino. Para no perturbar el lugar de la expedición, la estructura portátil fue transportada por aire a casi 1,5 kilómetros de nuestro destino. Cuando llegamos a nuestro nuevo alojamiento para los próximos 2 meses, empezamos a deshacer las maletas, a reclamar las habitaciones y a instalarnos. Elegí la habitación más alejada de la dirección del lugar de trabajo y después de desempacar mis pertenencias personales y acomodar la habitación a mi gusto, decidí que sería una buena idea establecer comunicación con el equipo de excavadores, cuyo pequeño pueblo de trabajo se encontraba entre nuestra estación y el lugar de trabajo. Sugerí a mis colegas que descansaran, ya que no anticipaba estar ausente por mucho tiempo, y pronto me uniría a ellos antes de partir en una de las motos de nieve. A medida que el anochecer se apoderaba del paisaje, había algo peculiar en el aire. Una especie de sensación eléctrica flotaba a su alrededor. No logré identificar la sensación de incomodidad que tenía, ni esa extraña energía en el aire. La sensación empeoró a medida que me adentraba en el destartalado pueblo obrero. Reduje la velocidad hasta detenerme justo en el límite del pueblo, hice retroceder la máquina y la aparqué perpendicular a las casas cercanas. Vi restos viejos y usados de madera quemada en el centro del pueblo. No estaba muy seguro de cuánto tiempo llevaban allí, aunque la nieve había tenido tiempo suficiente para cubrirlos después de que el fuego se hubiera extinguido. ¿Hola? Llamé, esperando que los trabajadores aún estuvieran despiertos y no me hubieran esperado en el lugar de trabajo de la expedición. Comencé a caminar por el pintoresco pueblo. A medida que avanzaba por el centro, me percaté de que los trineos motorizados del equipo estaban estacionados en el borde opuesto del pueblo, en una esquina junto a un cobertizo de apariencia más imponente que el resto. ¿Sería esa su sede? No estaba seguro, pero noté que la mayoría de ellos seguían en el pueblo. Me acerqué al edificio más grande y llamé con fuerza. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Soy del equipo de investigación enviado por la ONU. Tenía entendido que trabajaríamos juntos para averiguar qué era exactamente lo que habíais desenterrado». El sonido de pasos apresurados con un ritmo inestable sonó desde el interior del edificio. ¿Estaba borracho? ¿Le había despertado de un profundo sueño? «¿Quién hay ahí?», una voz gritó desde el interior, amortiguada por la puerta que nos separaba. Blake Hewitt, biólogo de la ONU. Tenía entendido que le habían hablado de nuestra expedición y que usted... Me interrumpió el hombre abriendo la puerta y empujándome hacia el interior. Me había cogido desprevenido, lo que le permitió dominarme con facilidad e inmovilizarme contra la pared justo dentro de la puerta. «Oye», exclamé, pero él me cayó cubriendo mi boca con la mano. Su palma estaba sudorosa,
a pesar de que la choza no estaba lo suficientemente aislada como para ser cálida, y él no llevaba ropa abrigada. Sus ojos tenían una mirada desenfrenada mientras soltaba lentamente mi rostro. Extendió su dedo índice y lo llevó a sus labios, susurrando un silencioso «shh». Miró a su alrededor durante unos tensos instantes, ladeando la cabeza, como si no estuviera buscando algo, sino escuchando algo. «No creo que haya salido todavía», dijo con un acento distinto, sonando algo así como un vaquero tratando de hacerse pasar por un australiano. «Tienes suerte, chico». Me soltó y empezó a caminar. «¿No crees que ya se haya ido del todo?», preguntó de manera brusca, mientras me frotaba el brazo ligeramente adolorido. «¿Qué diablos es tan importante?». «Silencio», me interrumpió en un susurro gritado, alzando su dedo una vez más. El aullido del viento helado en el exterior era lo único que se podía escuchar. Sin embargo, después de unos momentos, percibí algo que el viento traía consigo. El sonido que escuché por primera vez era difícil de describir. Era como el canto de una soprano, sosteniendo una nota tan alta que apenas era perceptible para el oído humano. A medida que concentraba mi atención en el ruido, logré distinguir pequeñas variaciones en la nota. Era una especie de canción, una melodía de tono extremo y claramente imposible de ser interpretada por un ser humano. «Por fin ha salido por la noche», el hombre dijo en un susurro casi inaudible. «¿Qué es?», pregunté lo más bajo que pude, mientras el hombre se agachaba y yo me agachaba. «Realmente no lo sé. Todo lo que sé es que esa sirena, o lo que sea, ha estado aquí las últimas 3 noches. Viene desde las montañas, a unas pocas millas hacia allá». Señaló discretamente hacia el este, en dirección a una pequeña cadena montañosa que se extendía de sureste a noroeste, desapareciendo en el horizonte directamente al norte de nosotros. «Puedes oír esa canción infernal, ¿verdad?», asentí con la cabeza. Yo era el capataz de esta operación. La primera noche, 2 de mis hombres dijeron que podían oír a alguien cantándoles, algo sobre que quienquiera que estuviese cantando llevaba mucho tiempo en este paisaje nevado infernal. Les dije que estaban imaginando cosas. Yo mismo comencé a luego escuchar el canto, pero no eran palabras, no como tú y yo hablamos. Mi padre era pescador, y lo mismo sucedió con mi abuelo. Contaban historias de sirenas de generación en generación, transmitidas oralmente. Siempre lo consideré un mito, pero al escuchar eso, al escuchar a mis hombres decir que escuchaban palabras en esa maldita melodía, supe que tenía que ser alguna especie de sirena. Así que yo y mis chicos llevamos a esos 2 de vuelta al pueblo, forcejeando y gritando, casi enloquecidos. Empezaron a echar espuma por la boca. Lo juro, tuvimos que atarlos a sus camas. A la mañana siguiente, sin embargo, los muchachos se habían ido. Las cuerdas no estaban cortadas, rotas o desatadas. Simplemente desaparecieron. Suspiró y negó con la cabeza, primero lentamente y luego con vehemencia, mientras se acariciaba pensativamente la barba incipiente en su rostro. Durante las 2 noches siguientes, ocurrió casi lo mismo. Anoche, se llevaron a los últimos 2 de mis chicos justo debajo de mí. Como si estuvieran poseídos, no pude arrastrarlos de vuelta por mi cuenta. No era lo suficientemente fuerte. Esos chicos caminaron hacia la muerte helada, sin ropa térmica, sin abrigo, apenas llevando puesta su ropa interior. Se marcharon hacia las montañas y no han regresado aún. El canto se había detenido, haciendo que el capataz interrumpiera su frase prematuramente. Todo estaba en silencio, ni siquiera el viento helado cortaba el silencio. Fuimos a movernos hacia la parte trasera de la cabaña, cuando de repente una gran figura aterrizó en el tejado de la cabaña que había enfrente de nuestro escondite. No pude distinguir bien los rasgos de la criatura, y la silueta me confundió aún más. Apenas podía distinguir ningún rasgo definitorio, pero no se parecía a nada que nadie hubiera documentado en la tierra. Por un lado, me fascinaba esta especie desconocida, quería estudiarla, capturarla, hacer lo que me había propuesto. Por otro lado, algo dentro de mí gritaba y se rebelaba contra los confines de mi mente. «Aléjate». Sentía que una parte de mí gritaba, «Aléjate, aléjate». El capataz se quedó inmóvil. Su rostro cambiaba entre la calma y el pánico casi a cada instante. Finalmente se quedó tranquilo y se levantó.
¿Qué estás haciendo?, pregunté en mi propio susurro. Agáchate de una puta vez, que te va a ver. Ni siquiera sabemos lo que es. El capataz me ignoró por completo, así que me moví tan rápido como pude desde mi posición agachada hacia él. Intenté con todas mis fuerzas hacerlo bajar a mi nivel e incluso traté de jalarlo hacia el suelo, pero sin éxito alguno. «Quiere que lo dejes entrar, Blake», dijo el capataz con un tono que rozaba el fanatismo, mientras su rostro y comportamiento permanecían perfectamente tranquilos. «Quiere que sepas algo». Miré por la ventana, buscando a este él del que hablaba el loco capataz, pero lo único diferente en la fría y muerta noche era que la criatura se había movido. Ya no estaba en el edificio frente a nosotros, y no estaba a la vista desde ninguna de las ventanas. Me levanté rápidamente cuando el capataz comenzó a dar sus primeros pasos hacia la puerta. Lo intenté todo, desde empujarle, ponerle zancadillas o golpearle, pero nada funcionó mientras el hombre continuaba su implacable marcha hacia la puerta. Unos pasos antes de que llegara a la puerta, me metí debajo de un escritorio cercano, queriendo esconderme de los ojos que ahora sentía que me miraban constantemente. La sensación de ser observado nunca me abandonó. Sentía que unos ojos fríos e indiferentes me miraban desde todas direcciones. Decidí asomar la cabeza lo suficiente para que mi ojo izquierdo pudiera echar un vistazo por la parte inferior del escritorio. El capataz terminó su paseo robótico hacia la puerta y esperó un momento. En el exterior se oyó un fuerte golpe, como de tierra mojada golpeada por un mazo, y el sonido de nieve en polvo esparciéndose contra la pared exterior del edificio. El capataz cogió la manilla de la puerta. Lentamente, casi con torpeza, giró el picaporte y abrió la puerta, dejando entrar el frío y perpetuo invierno y a cualquier criatura que estuviera ahí fuera. Al principio no pude ver nada más allá del loco poseído de la puerta. Luego, empezó a retroceder lentamente mientras oía un golpeteo en el rudimentario suelo de madera del cuartel general de los trabajadores. Los golpes de cada paso que daba la criatura iban seguidos de un chasquido. Casi como si garras o escamas perdidas golpearan el suelo a cada paso. Cuando la criatura apareció por detrás del capataz, pude contemplar toda su horrible majestuosidad. La piel gris verdosa y opaca de la criatura, los apéndices doblados en ángulos extraños, demasiados apéndices como para entender su anatomía. La cabeza no contenía ningún rasgo discernible, aparte de lo que a una mente cuerda le parece una boca, pero que obviamente no funcionaba así. Estaba siempre abierta, pero no tenía dientes, solo una masa de carne negra y roja palpitante, o eso creía, hasta que abrió uno de sus ojos. El singular y pútrido orbe amarillo-rojo que brillaba en lo que en un principio supuse que eran las fauces de la criatura, parpadeó, giró rápidamente como si escudriñara la habitación a una velocidad que el cerebro humano no podría procesar, y en casi medio segundo se fijó en el lunático que había dejado entrar a la criatura. Había de nuevo esa carga estática en el aire, y como si le hubieran llamado u obligado, el capataz se acercó a la monstruosa sirena. Una vez más me sorprendí, ya que la boca y la cuenca ocular no eran ninguna de las dos cosas. Un apéndice, horriblemente igual al que examiné en la base de la ONU, sobresalía del orificio de la cabeza de la criatura. El apéndice que una vez pensé que estaba revestido de escamas o escudos, también demostró no tener ninguna de las dos cosas, revelando en cambio que estaba cubierto de miles de ojos diminutos, del mismo horrible color rojo amarillento que el grande que vi dentro de la cabeza de la criatura la primera vez. La despiadada garra se extendía desde el interior de la extremidad, todo el apéndice palpitante, mientras la zarpa goteaba un fluido reluciente. La criatura de pesadilla hundió la garra profundamente en la cabeza del antiguo capataz, realizando extraños movimientos ondulantes a través del apéndice y provocando algún tipo de espasmos en sus innumerables brazos, cuello y extraños movimientos de la cabeza que ningún humano podría realizar o describir. Lo más cerca que puedo llegar a una descripción es como la imagen de un viejo televisor, la estática en la pantalla haciendo que la imagen cambie de lado a lado. Los espasmos continuaron durante lo que parecieron horas, pero en realidad solo duraron menos de 30 segundos. Oí que la criatura hacía un ruido extraño parecido a un zumbido cuando los espasmos se calmaron,
y al mirarla, todos los ojos visibles del apéndice se clavaron en el escritorio bajo el que me escondía. La boca, ojo, miembro, se retrajo en el orificio facial. Una voz, procedente solo Dios sabe de dónde, surgió como un maremoto de la cosa, chocando contra los cimientos de mi mente, hasta que lentamente pude distinguir las palabras de la criatura que tenía ante mí. Tú, humano. Desde los albores de tu especie, tu clase no ha pisado este lugar, no desde que desarrollan sus primitivas herramientas y sus vehículos animales. ¿Por qué has venido aquí ahora y has condenado a tus hermanos a vivir bajo nuestro cuidado? La voz resonaba profunda y distorsionada, como si la misma tierra temblara mientras él hablaba conmigo. Explícame claramente tus razones para invadir los dominios que sabes que nos pertenecen. Hazlo ahora. Yo no sé de qué estás hablando. ¿Qué eres? ¿De dónde podría venir un ser como tú? ¿Has evolucionado junto a nosotros en la Tierra? ¿Qué eres? Hablé con temblor en mi voz, enfrentando a la criatura que me amenazaba desde el otro lado de la habitación. Se acercó hacia mí, y su influencia sobre mí, sin que yo lo supiera, se intensificó, obligándome a salir apresuradamente de debajo del escritorio. Ahora estábamos frente a frente, o al menos eso supongo, con un monstruo verdadero e inhumano. ¿Me estás diciendo que no solo no sabes lo que soy, sino que nunca supiste de mi existencia en primer lugar? ¿Tu especie ha olvidado la mía? ¿Tu especie no recuerda que aquí es donde nosotros habitamos? Las preguntas surgieron en mi mente no de forma ordenada, sino todas a la vez. Tardé un momento en ordenar las palabras y obligarlas a tener sentido para mi mente, y empecé a responder a las preguntas en el orden en que obligaba a mis sentidos a percibirlas. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. No sé quién, ni qué sois, ni que hubierais más. No tenemos ningún relato histórico de vuestra especie, ni de que hayáis reclamado parte de la tierra. ¿Parte de? La criatura bramó a través de mi mente, un ataque que casi me deja inconsciente. No reclamamos parte de la tierra, humano. Este mundo es nuestro, por derecho del primero, por derecho de la inteligencia y por derecho del poder. Solo podemos vivir en vuestras regiones más frías, y os detestamos, humanos. Toleramos vuestra existencia en este planeta por varias razones, pero el acuerdo fue siempre que abandonaríais nuestras moradas y no volveríais jamás. Me daba vueltas la cabeza de la rabia que desprendía aquella criatura y me apoyé en el escritorio. Tranquilizándome, hablé una vez más. No lo sabía, yo. Hice una pausa y caí de rodillas mientras vomitaba lo poco que quedaba del contenido de mi estómago. Jadeante, sudoroso, aturdido y exhausto, permanecí arrodillado ante la criatura, que parecía sentir una enfermiza satisfacción por la exhibición. No lo sabíamos, no podíamos saberlo. No existe ningún registro vuestro, ninguna civilización dominante que no sea la nuestra, está en nuestros libros de historia. Lo siento. Solté las últimas palabras como la bilis que hacía unos instantes había escapado de mis labios. La criatura avanzó hacia mí y se irguió hasta alcanzar su altura máxima. Debía de medir unos 3 metros, como mucho. Extendió la mayor parte de sus extremidades y casi pude comprender la arquitectura de las mismas, y pude ver piernas enganchadas hacia atrás de forma digitígrada, pero, extrañamente, caminaba sobre las plantas de los pies. Aún tenía 2 de sus pares de brazos plantados en el suelo, las manos cerradas en puños mientras se apoyaba en los nudillos. El pecho de la criatura era macizo y liso, sin huesos a la vista en ninguna parte del cuerpo. Los brazos que levantó en el aire bajaron rápidamente alrededor de mí en un enredo, pero el agarre de la criatura sobre mí era firme, casi estranguladoramente firme. Escúchame, simio. Di a todos los de tu especie, como puedas, que no son bienvenidos en este sector del mundo, ni en el opuesto magnético de este sector. Los que hemos capturado serán esclavos, o comida, no los tendréis de vuelta. Solo tú volverás, y te asegurarás de que ninguno nos vuelva a molestar. Si no lo hacéis por nosotros, ninguno de vosotros podrá existir en este planeta. Los brazos de la criatura empezaron a apretarme cada vez más. No podía escapar. Grité más fuerte, más asustado y con más dolor que nunca en mi vida. Ahora, vete. Las 2 últimas palabras,
Me parecieron un susurro cuando me desperté sobresaltado, gritando, pero vivo, y de vuelta en mi habitación del complejo. Jadeé mientras me levantaba de la cama y me desplomaba en el suelo, riendo. Una risa alegre, la risa de la vida. La risa pronto se convirtió en lamento, llanto y rabia. Finalmente me quedé en una mezcla de todas estas emociones y me estremecí en silencio en el suelo. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó hasta que me levanté y me vestí, pero al salir de mi habitación y explorar el complejo, me di cuenta de que estaba vacío, excepto por signos de lucha en algunas habitaciones y unas pocas manchas de sangre esparcidas. Así que, definitivamente, no había sido un sueño. Todos se habían ido, y solo yo tenía que volver a la civilización para informar a todos. Llamé a Bill a través de un teléfono por satélite, con una conexión irregular en el mejor de los casos, pero que curiosamente hoy funcionaba casi a la perfección. Inventé una historia de mierda sobre el desplazamiento del hielo durante una ventisca y arrastró a todos menos a mí. Los helicópteros llegaron en un día. Parecía que lo único que les importaba realmente eran recuperar los alimentos, yo mismo y los trineos motorizados. Dejamos el refugio portátil atrás, junto con mis colegas, perdidos ante el canto de la sirena, o sirenas, que vivían en las montañas. Los días siguientes son un borrón en mi mente, unos cuantos interrogatorios aquí y allá, investigaciones y acusaciones. Evité ser sospechoso en el caso de sus muertes, y respondí a las preguntas lo bastante satisfactoriamente como para que se detuvieran. Sabía que necesitaba difundir el mensaje de la sirena al mundo, pero por ahora debía mantenerlo oculto. La única forma en que sonaría razonable es si me tacharan del loco que asesinó a sus compañeros. Al único que podía confiarle la información era a Bill, y él creyó mi historia. Sin embargo, él pensaba que yo era un insensato por tomarme en serio sus advertencias. Tenemos que organizar otra expedición más grande a ese sitio, hijo. No podemos dejarlo abandonado. Y no importaba cuánto intentara hacerle entender, no lo lograba. Afortunadamente, las crisis mundiales que se sucedieron han retrasado la expedición hasta este año. Él no deseaba que difundiera el mensaje al mundo, pero tengo que hacerlo. La verdad debe ser revelada. La ONU está planeando otra expedición a la Antártida, y si caen en manos de las sirenas, no solo morirán, sino que temo que nos condenarán a todos de forma indirecta. Cuando hagan público su plan, debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a detener esa expedición. Debemos dejar en paz a aquellos que nos precedieron.